VCPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, es decir, teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Tenemos que los electrones se aparean de dos en dos por la propiedad que tienen de spin, y las repulsiones entre electrones se minimizan, no se repelen tanto cuando tienen spin antiparalelos. Ya sabemos que eso ocurre en los átomos y también va a ocurrir en las moléculas. Los enlaces también están formados por pares de electrones. Pues bien, por el principio de exclusión de Pauli, como decimos, se van a encontrar apareados tanto en los átomos como en las moléculas. De los átomos pasamos a la molécula. Esos pares de electrones se repelen entre sí, un par repele a par, es decir, aunque entre ellos los dos electrones se repelen poco y ocupan el mismo orbital, están en el mismo orbital pero con espines antiparalelos, un par de electrones, tenemos aquí un par que ocupa un orbital cualquiera de un átomo o de una molécula, en nuestro caso van a ser de una molécula, está repeliendo, estas fuerzas son fuerzas de repulsión, al otro par. Eso va a servir para explicarnos la geometría molecular. Tratarán estos pares de situarse lo más alejado posible unos de otros para que el sistema sea estable. Al repelerse, van a tratar de alejarse unos de otros y eso dará estabilidad a la molécula. Consideremos una molécula en la que existe un átomo central. Ese átomo central vamos a tomar cualquiera de los átomos que nos interese como central y a partir de él vamos a construir la geometría de los enlaces. Es decir, yo tengo un átomo cualquiera, un átomo A, y está rodeado de enlaces, pues yo digo, en mi átomo A, este de aquí va a ser central y los átomos que están alrededor pues se van a disponer en la geometría que sea según esta teoría que estamos estudiando. La molécula va a adoptar una geometría, como estábamos diciendo, que mantenga alejados, lo más alejado posible, a estos grupos de electrones entre sí, ya que en los enlaces tenemos pares de electrones, estos enlaces están formados por pares de electrones, pues van a repelerse entre sí y tratarán de situarse lo más alejado posible. Dependiendo de ese número de grupos de repulsión que van a ser estos pares de electrones, ya vemos que pueden ser también dos pares o tres pares de electrones, los enlaces dobles y triples, que va a tener el átomo central unidos a él. Y vamos a tener diferentes geometrías. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, una molécula de agua, yo como sé que el oxígeno es el sexto, ¿verdad? Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, perdón, el sexto no, que tiene 6 electrones. 3, 4, 5, 6 electrones en su capa de valencia, es decir, su configuración es 1s2, 2s2p4, luego aquí hay 6 electrones en la capa de valencia, luego ponemos los electrones 1, 2, 3, 4, 5 y sus 6 electrones. El hidrógeno tiene 1, luego un electrón cada hidrógeno. Como sabemos, para llegar a gas noble, cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, estas son las estructuras de Lewis, y se forman dos enlaces covalentes. El hidrógeno alcanza configuración de helio, porque tiene dos electrones ahora en su capa S, y el oxígeno rellena su última capa con 6 electrones, es decir, S2P6 sería, después de compartir estos electrones que hemos pintado en azul con el hidrógeno. Bueno, pues aquí me quedaría un grupo de repulsión que sería los enlaces que hemos marcado como enlaces oxígeno-hidrógeno. Aquí me queda otro par de electrones por debajo y otro por encima que no formarían enlaces. Estos son pues pares de no enlace, pero están ahí repeliéndose unos a otros. Vamos a poner el dibujo. Aquí tendremos los pares con los electrones, aquí también y aquí también. Al haber 4 pares de electrones, pues contabilizo esos 4 pares y eso me llevará a una
geometría que será típica de esos 4 pares de electrones. Esto es lo que nos está diciendo la teoría VSEPR. ¿Cómo determinamos la geometría de una molécula? Bueno, pues primero escribimos la estructura de Lewis, procurando que los átomos tengan su estructura de octeto, la típica estructura de Lewis en que todos los electrones se distribuyen para hacer que sus átomos, después de compartir, tengan su estructura de gas noble. Y contamos el número de grupos de repulsión que caen sobre el átomo central. Los grupos de repulsión, estos que hemos dicho que pueden ponerse, es decir, cuando hemos puesto el oxígeno y le hemos puesto los hidrógenos, antes teníamos grupos de repulsión que eran pares de enlace. Pero también pusimos otros grupos de repulsión que eran pares de electrones que quedaban sueltos, pero no enlazaban. Podemos llamarlos pares de no enlaces. O pares solitarios, también se les suelen llamar, pares solitarios. Entonces podemos tener un par de electrones de enlace, típico enlace con el oxígeno y el hidrógeno, un par de electrones de no enlace, que pueden ser estos que hemos dibujado aquí. Podían ser también de un enlace doble, porque si tenemos, por ejemplo, un enlace carbono doble carbono, y aquí me quedarían pues los electrones que fueran, que ya se compartirían por su parte, pues esto que son 4 electrones, aquí hay 4 electrones, pero funciona como un solo grupo para repeler a los demás grupos. Y también podríamos tener, como en el caso del nitrógeno, pues aquí tendríamos un solo grupo de repulsión, que serían un enlace triple, que funciona como un solo grupo de repulsión, porque claro, no podemos separar en el enlace doble, yo no puedo separar, romper esto por aquí y separarlo en dos, porque entonces ya no sería el mismo compuesto. En el triple ocurre igual, no puedo, si este enlace es triple, es un enlace que implica a 6 electrones, 2 por cada rayita, yo no puedo esto transformarlo en un enlace doble y enlaces por ahí, sino que estos enlaces están aquí, este enlace está aquí pegado, no podemos separarlos de ahí, ¿de acuerdo? Luego cuenta como un solo grupo de repulsión. Bueno, pues vamos a ver todos estos grupos de repulsión, cómo se pueden encontrar en las moléculas y qué geometría me van a dar. Es decir, vamos a asignar la geometría según el número de grupos de repulsión, que normalmente se llaman pares de electrones, aunque en el caso de este enlace o estos pares serían más que pares, serían 4 electrones y 6 electrones, ¿no? Estos 4 electrones, pues se llama un par, funciona como un par, pero son 4 electrones. Estos 6 electrones también funcionan como un solo par, ¿no? Por eso yo prefiero llamarlos grupos de repulsión. Aquí tenemos las diferentes geometrías. Si tenemos 2 pares de repulsión, es decir, por ejemplo, me puedo inventar una molécula que tenga un grupo A que tiene 2 electrones, o sea, un átomo A con otro átomo B que compartan electrones así, y aquí aparezcan solamente 2 grupos, pues diré que esta molécula, para que esté lo más lejos posible, pues tienen que tener, como dice aquí, 180 grados, luego la estructura será lineal, como bien se indica aquí. AB2 sería la forma de representarla. En el caso de que tengamos un átomo y 3 grupos, por aquí puede haber 3 grupos, ahora estos grupos podrían ser o bien grupos de enlace los 3, es decir, tenemos 3 átomos B, B y B, y la estructura, claro, ahora sería de 120 grados, sería triangular o trigonal plana, es el nombre de la estructura. 120 grados entre los enlaces, ya decimos 3 átomos que rodean al átomo central, que lo hemos llamado A, y esta figura sería la AB3, esta es la notación VSEPR.
Es decir, un átomo central y 3 que lo rodean. Puede ser también que un átomo tenga estos electrones y comparta solamente con el átomo que lo rodea solamente 2. Este serían 2 electrones solitarios o de no enlace. Aquí tendríamos electrones que están formando enlace. Este también sería de enlace. Hay 3 grupos de repulsión, pero este grupo que pertenece al par solitario no aparecería en la fórmula. Entonces se pone como si fuera, o sea, se denota con la letra E. De manera que esta estructura sería un grupo A, 2B y un E. Y aquí lo tenemos, A, B2E. El E indica que hay un par de electrones solitarios. Si tenemos 2 pares de electrones solitarios, pues la estructura sería lineal. ¿De acuerdo? Aquí se ve que solamente habría un grupo, o sea, esto sería el átomo A, el átomo B, y el átomo A tendría pues dos pares de electrones solitarios indicados aquí por un 2 en la E. Obviamente, en el caso de estas estructuras que hemos puesto aquí, de esta, el ángulo que forman es de 120 grados, porque aquí se están repeliendo todos estos 3 pares. Luego me daría una estructura angular, este sería el A, estos serían los B, sería una estructura angular de 120 grados. En el caso de la geometría tetraédrica, pues tenemos un átomo central A y tendríamos 4. Esto indica que sale hacia afuera. Y esto poniéndolo más grande y cada vez más pequeño, que va hacia atrás. Luego serían 4. Podrían ser B, o aquí podría ser B o E. Si los 4 son B, tenemos la estructura AB4 tetraédrica de 109,5 grados, que es el ángulo que formarían pues estos enlaces en posición tetraédrica. Si uno de los dos, por ejemplo, es un par de electrones solitarios, que aparecería aquí, que no se pueden ver evidentemente, pues daría la estructura de pirámide trigonal AB3 y una E, porque aquí tenemos una E y 3B. En el caso de que existieran 2 grupos solitarios, estarían por aquí en el espacio repeliéndose en la estructura esta tetraédrica, pues la molécula AB2 tiene 2 grupos E, tiene aquí un grupo E, aquí otro grupo E, AB2E2. Y en el caso de que sea solamente un átomo B y los otros 3 sean E, pues sería también una estructura lineal. Aquí no hay geometría porque es una línea recta, está aquí el átomo A enlazado al átomo B, aunque el A tenga sus grupos de repulsión de electrones solitarios, sean 3. Bueno, pues así tenemos completas todas las geometrías que vamos a estudiar en este curso. Así que una vez que tengamos la molécula podemos estudiar los pares de electrones que tienen solitarios y a partir de ahí pues tenemos que determinar la estructura de la molécula. Esto nos permitirá ver las moléculas en el espacio con una técnica bastante sencilla. Para explicar todas estas geometrías se utilizan los orbitales híbridos. Los orbitales híbridos se verán más adelante en profundidad en el tema de orgánica. Así que ahora, por el momento, vamos solamente a decir que cuando la estructura es tetraédrica, en el caso de A, B4, se utilizan orbitales sp3, que es la combinación de un orbital s con 3 orbitales p, bueno, AB4 y todas sus variantes, es decir, AB3E, AB2E2 y ABE3. Todas estas combinaciones, que sería la tetraédrica, da lugar a la hibridación de orbitales sp3. Es decir, que el átomo central suma sus orbitales s y sus orbitales p para obtener estos orbitales donde van a situarse posteriormente los electrones. En el caso de la triangular, trigonal plana, pues tenemos
que sabemos que son 120 grados, bueno, aquí no lo hemos dicho, pero son 109 grados. En la triangular plana se utilizan los orbitales sp2. Correspondería al caso AB3, AB2E y ABE2. Estos casos, todos ellos que son de geometría triangular plana, pues se dice que, o se explica que los orbitales atómicos se suman 1s y dos orbitales p para darnos la geometría híbrida sp2, es decir, los orbitales híbridos sp2, y aquí situaríamos los electrones posteriormente. Si la estructura es lineal, de solamente dos grupos de repulsión, sería A, B2 o A, BE, las posibilidades, pues tenemos la hibridación sp. Esto no es más que sumar los orbitales atómicos para obtener orbitales moleculares, es decir, orbitales atómicos tenemos una S, PX, PI y PZ. Si los sumo todos, pues tendré hibridación 1s, es decir, hay un orbital S y hay tres orbitales P, 1, 2 y 3, luego se llama sp3. Si por otro lado lo que hago es que sumo 1s y 2p, porque el pz lo dejo fuera, pues aquí tendría la hibridación sp2, porque tengo 1s y 2p. Y cuando sumo un s y un p solamente, dejando sin hibridar el pi y el pz, este sería la sp. Ya, como estaba diciendo antes, esta explicación del enlace mediante la hibridación de orbitales atómicos, estos son orbitales de los átomos que se suman. Esto se verá con profundidad, como decimos, en los temas de química orgánica. Bueno, pues hasta la próxima clase.